Entonces, para la sesión de hoy tenemos lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 1, como decíamos hace un momento. En este caso vamos a estar viendo las distintas temáticas y de igual manera la idea también es ir explicando cómo funcionan las actividades de aprendizaje. Sé que algunos ya han participado de algunas evidencias, han estudiado los materiales, pero hay otros que apenas van a iniciar esta parte, entonces es bueno tener una visión general acerca de cómo funcionan estas actividades de aprendizaje. Muy bien, en este caso la idea es dentro del curso entrar a la sección de contenido del curso y mirar los distintos contenidos que están disponibles. Para el caso, cada actividad de aprendizaje se va a organizar dentro del curso Beginner de la manera como la vemos aquí en pantalla. Vamos a tener una guía de aprendizaje, vamos a tener un material que es donde está la parte de estudio, los nuevos temas, vocabulario. Luego tenemos un support materials, unos materiales de apoyo, que es donde vamos a observar algunos recursos que nos permiten profundizar en los temas que hemos visto. Tenemos las evidencias posteriormente, que son las que dan cierre, por así decirlo, a nuestra actividad de aprendizaje y que son la parte calificable. En el caso de los cursos del SENA, cada una de las actividades de aprendizaje en general, es decir, todo lo que ustedes ven en pantalla, va a dar como resultado una nota. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para que de esta manera puedan hacerle un seguimiento a sus calificaciones sabiendo que el conjunto de cosas que ustedes van a ver en, en las actividades de aprendizaje van a dar como resultado una calificación. Bien. Bueno, entonces vamos a ir observando las distintas secciones que tenemos allí. Y seguimos acá en la presentación. Bien, lo primero que van a encontrar en cuanto a los contenidos que están en la carpeta se refiere a la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es básicamente un documento donde ustedes tienen la posibilidad de dar una vista general al contenido de la actividad. Nunca está de más realizar obviamente una lectura a lo que allí aparece, pues es una explicación muy detallada de todo lo que vamos a estar haciendo a lo largo de la semana de aprendizaje. Bien, para el caso de la organización del curso, hemos hecho un pequeño cambio en cuanto a la evidencia presentations. Espero que tengan en cuenta este cambio que hemos hecho a presentation, pues he colocado un documento y unas instrucciones modificadas con respecto a lo que había en estos días por solicitud de algunos estudiantes que habían tenido dificultad para utilizar la herramienta en ese caso. Entonces, ya estaremos viendo, obviamente, cuando ustedes ingresen a los contenidos del curso, que ha habido. Igual no es mucha diferencia en cuanto al contenido de lo que ustedes han aprendido en los materiales, así que espero que no sea de demasiada dificultad. De todos modos, en el caso de la guía voy a estar pendiente de actualizar las instrucciones allí, pues es que algunos la toman como primera referencia. La guía nos va a dar una explicación acerca de cómo es la actividad de aprendizaje, cuáles son los objetivos que tenemos, qué evidencias se trabajan,
qué habilidades se desarrollan, todo eso aparece explicado en este documento de la actividad de aprendizaje. La recomendación, como siempre, aparece en la guía, es empezar, ya que estamos en la primera actividad de aprendizaje, si no lo han hecho, observar las actividades previas. Por eso en la semana anterior tuvimos algunos días que nos dieron la posibilidad de conocer el curso, revisar nuestros datos personales, hacer la presentación, realizar la encuesta de conocimientos previos. Todo esto ayuda a mirar qué contenidos hay en el curso, a conocer las herramientas disponibles, a saber cómo funciona todo. Obviamente, identificar los espacios, por ejemplo, donde uno puede hacer consultas, preguntas, todo esto buscando la idea de poder concentrarnos en el aprendizaje. El objetivo de todas las actividades previas es ayudar a que ustedes puedan enfocarse en aprender y que en este caso no sea tanto un problema el tener que estar pendientes de las herramientas disponibles. Por si acaso, para que lo tengan en cuenta, las actividades previas no son calificables, simplemente son para conocer el curso, para saber cómo funciona. En el caso de la actividad de aprendizaje, que es de lo que vamos a ver ahora, vamos a encontrar que tenemos dos principales secciones, por decirlo de una manera. Tenemos unos materiales y tenemos unas evidencias. Los ejercicios que ustedes trabajan en los materiales no son calificables. Simplemente son para que ustedes cuenten con un tiempo de aprendizaje. Entonces espero que tengan esto en cuenta. Cuando ya pasen a la parte de las evidencias, entonces es allí donde vamos a tomar calificación de acuerdo a lo que ustedes han aprendido en los materiales. Entonces allí viene una sugerencia que la voy a estar repitiendo mucho a lo largo del curso en las distintas comunicaciones, y es que por favor realicen las evidencias únicamente cuando ya tengan claro todo lo que han visto en el material, cuando ya tengan un buen manejo de los temas y de igual manera del vocabulario que estén viendo. Entonces, por favor, hagan la claridad en esa parte, porque las evidencias ya ahí sí son calificables y la idea es que la evidencia demuestre o evidencie, por eso el nombre de la palabra, todo lo que ustedes han venido aprendiendo. Bien, vamos a ver aquí. Bien, ahora sí, había ahí un pequeño detalle, ya está resuelto. Entonces, la idea es empezar por el material de estudio, el cual les va a dar las nuevas temáticas y vamos a tener adicional materiales de apoyo. Los support materials nos van a ayudar a realizar los materiales de apoyo, a realizar una profundización de acuerdo a las temáticas que hemos venido viendo. Entonces, para esta actividad vamos a tener 3 evidencias que están dentro de la carpeta de la actividad 1. Tenemos la evidencia Identities, tenemos la evidencia My School Bag y tenemos la evidencia Blog Presentation. Son las 3 que hacen parte de esta semana de aprendizaje y por eso aparecen dentro de la carpeta de la actividad. Tengan esta parte en cuenta. Un detalle allí, hago la anotación enseguida. Bueno, ahorita vamos a tener un espacio de preguntas, pero sí sé que ha sido un detalle que más que preguntado ha sido una dificultad que se ha presentado, y es que a veces algunos estudiantes han estado enviando las evidencias por enlaces que no corresponden a la evidencia en la que están participando. Algunos, por ejemplo, ven que Identities o Presentation son de la semana 1 y a veces los archivos llegan por enlaces de la semana número 4, por ejemplo. Entonces, queda uno como que, digamos, en duda, ¿qué pasó allí en esa parte? Tengan pendiente observar que estén en la carpeta que es
para enviar las evidencias a través de ese enlace. Muy bien, seguimos allí en esta parte. Bien, el material de la semana número 1, que ahorita lo vamos a ver en detalle, pues es la parte de temáticas y va a ser el centro de lo que vamos a explicar, se llama Welcome. Los materiales vienen en dos versiones, como podrán ver allí, una versión multimedia y una versión descargable. Los contenidos de ambas versiones son iguales. La diferencia es que la versión multimedia les va a permitir observar las temáticas con materiales interactivos, van a tener la posibilidad de practicar audio, van a contar con ejercicios en los cuales ustedes inmediatamente obtienen la respuesta a medida que los van desarrollando, pero la versión descargable, obviamente, como su nombre lo indica, tiene la ventaja de que se puede descargar y de esta manera ustedes pueden tener ese documento en su computador, su tablet, su celular y repasar lo que han ido viendo. En ese orden de ideas, la recomendación es que la primera vez que usted estudie el material, lo haga a través de la versión multimedia para que practique no solo lectura, sino que también practique la escucha y practica todas sus habilidades, y luego la versión descargable le sirve para repasar lo que ya ha ido viendo en el material. Bien, vamos a ir observando el material. En este caso, pues, la idea también es conocer cómo funciona la parte interactiva de este material. En este caso vamos a encontrarnos con unas secciones que aparecen en la parte superior. En total, para esta actividad hay 6 botones. El primero es el botón de introducción, donde vamos a tener la presentación a los nuevos temas. Vamos a encontrar luego una contextualización, que es un ejercicio en el que vamos a ir observando y escuchando toda la aplicación o usado en un contexto las distintas temáticas que vamos a estar viendo en la actividad. Luego van a tener unas preguntas de comprensión basadas en lo que han ido viendo y en lo que han ido escuchando. Tengan muy en cuenta toda la contextualización, pues muchas de las preguntas, evidencias, van a estar basadas en lo que vamos aprendiendo. Y eso incluye también la parte de contextualización. Luego de eso vamos a tener unos ejercicios de práctica. Y así como aparece allí en las instrucciones en pantalla, la idea es ir haciendo clic en el primer botón arriba para iniciar la parte de su aprendizaje. Muy bien, entonces ya siguiendo allí tenemos el material de introducción. En este caso, las temáticas que vamos a tener en la semana que ustedes van a estar estudiando están relacionadas con los saludos, con el alfabeto, las nacionalidades, el uso del verbo be, los útiles escolares, los números y el uso del there is, there are. Muy bien, en la parte de saludos hay distintas formas, tanto en español como en inglés, para saludar, para despedirse. Obviamente, cuando uno enseña este tema, no siempre llega a la totalidad del vocabulario que allí aparece, pero la idea es que ustedes puedan tener las formas más comunes de saludar y de despedirse y cómo responder a ellos. Por ejemplo, en el caso de los saludos, nos vamos a encontrar con good morning, good afternoon, good evening, que son buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algunas personas les preguntan a uno, o bueno, tiene uno la referencia de lo que ha ido aprendiendo en inglés, acerca de que en inglés la noche se dice night, y sin embargo no saludamos utilizando good night. ¿Qué sucede con esa parte? Y es bueno tener allí el tema un poco claro para que a medida que avancen en el vocabulario no les sea de dificultad. En el caso del espacio que va desde las 6 de la tarde en adelante, en español nosotros hablamos inmediatamente de la noche. En el caso del inglés, este espacio que contamos allí tiene dos momentos. Un primer momento es evening, que aunque traduce noche, se refiere más que nada al tiempo que va desde las 6 de la tarde hasta pues el momento en que ya cerramos el día y nos disponemos a dormir. Y night es el momento en el que ya nos acostamos a dormir y dormimos hasta la mañana siguiente. En ese sentido,
nos vamos a encontrar que por lo tanto no es común saludar con good night, porque tiene que ser un momento en que uno llegue ya muy tarde o que llegue a una casa donde la gente ya está durmiendo o algo así, y sin embargo puede ser tomado más como cosa de sarcasmo que cualquier otra. Entonces lo común es saludar con good evening al llegar y luego al despedirse ya uno siempre desea el momento que sigue después. Si usted se va en un lugar de la mañana, ya usted la persona no se despide diciéndole que tenga buena mañana o que tenga, no, ya que tengas buena tarde. En la tarde lo mismo, ya que tengas buenas noches. Entonces lo mismo, en good evening ya nos despedimos diciendo good night porque es el momento que sigue después. Obviamente podemos devolver el good morning, good afternoon, good evening. Le podemos añadir a los saludos hello o hi. Hi es bastante informal. Hello es el saludo estándar. Ambos traducen hola. Obviamente se puede responder hi, se puede responder hello. Se puede responder con how are you, que es la pregunta que sigue, que es ¿cómo está? O ¿cómo estás? Para el caso del inglés, y bueno, esto anotaciones las voy haciendo una y otra vez, estamos repasando muchas de estas cosas. La palabra you traduce tú, pero también traduce usted. Entonces no hay mucha diferencia en formalidad e informalidad con el uso de la palabra you, pero sí tengan en cuenta que hay expresiones que son más formales o más informales que otras. De esa manera se define la formalidad, a diferencia de lo que hacemos en español. Al responder how are you podemos decir I'm fine, thank you o very well para indicar muy bien. Y podemos devolver la pregunta, decir and you para tener la claridad en esa parte. Obviamente la parte de la formalidad también va en saber cómo está la persona que nos pregunta. Dos formas que son un poquito más informales son how is it going o how are you doing, que traducirían cómo va todo, cómo has estado, qué has hecho, más o menos en ese sentido. Going del verbo go, que es ir, por lo tanto será más cómo va todo. How are you doing literalmente sería como qué estás haciendo, pero o cómo la estás haciendo, pero bueno. Traducen más que nada decir cómo vas o cómo has estado, cómo has pasado, cómo han estado las cosas. Ese es el sentido en el que le podemos dar allí la equivalencia en español. Podemos, de manera similar a lo que vimos ahorita, responder everything is fine, everything is all right para decir que todo está bien, o I am doing fine, me ha ido bien. Son las respuestas más comunes allí a ese caso. En la parte de la despedida, podemos decir bye o goodbye para despedirnos de la persona. ¿Cómo podemos responder? Podemos responder con bye o goodbye, take care, que ahí lo vemos más abajo, see you. See you tiene varias maneras de utilizarlo en combinaciones para tener en esa parte. Bien, podemos decir have a nice day, have a nice afternoon, have a nice night, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento. Ya ustedes dirán según la hora en la que estén. Se puede responder añadiendo la palabra to, que significa también. Por eso aquí en las opciones de respuesta aparece you too, como tú también o usted también. De igual manera se puede combinar diciendo have a nice day too, que tenga buen día también. Entonces, bueno, y ahí van usando un poquito el vocabulario. Recuerden, una de las cosas que son muy importantes en los cursos virtuales es que ustedes vayan haciendo uso de los recursos y traten de buscar nuevas combinaciones que les permitan expandir su vocabulario con más facilidad. En el caso de see you, significa nos vemos. Y se puede utilizar en cualquier momento, durante el día, la noche. See you later, que sería que nos vemos más tarde. Y take care, que traduciría cuídate. Sería más o menos la traducción en esa parte. Tenemos posteriormente el alfabeto.
Ya ustedes saben, el abecedario creo que la única anotación que hay que tener en cuenta, la letra ñ, que la usamos en español y no existe en inglés. Dentro del material multimedia ustedes van a tener la posibilidad de ver y escuchar la pronunciación de las letras. Esto es muy importante, pues sé que les va a ayudar al momento de pronunciar. En el caso de las nacionalidades, hay dos opciones que pueden utilizar allí. Where are you from? O what is your nationality? Dependiendo del caso, dirán I am from Colombia, utilizando el nombre del país, o my nationality is Colombian. Entonces traten de buscar cuál de las dos opciones es la más adecuada para ustedes. Vamos a ver allí una lista de países, nacionalidades que podemos tener en esa parte. Igual la mayoría de nacionalidades en inglés son un poco más prácticas que en español. No vamos a encontrar que terminan en ian como Colombian, Argentinian, Ecuadorian. Muchas de las nacionalidades europeas terminan en sh como English o French o Finnish. Algunas terminan en is como Chinese, Japanese, Portuguese. Y bueno, de esas tres maneras se dan la mayoría de las nacionalidades que vamos a tener a la mano. Para norteamericanos es muy común decir American, para tener allí en cuenta en esa parte, pues es el tipo de nacionalidad, se lo encuentro no mucho de esta manera en varios idiomas. Bien, un punto en el que sí dedico un poquito de tiempo es el verbo be, pues de esa manera el verbo be traduce tanto ser como estar. Entonces, algunos, bueno, han tenido un poco de dificultades los en su momento, pero vamos a ir viendo un poco cómo se utilizan las frases con el verbo be. El verbo be tiene tres formas que son am, are, is. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Bueno, am se utiliza únicamente, aquí está marcado en azul con I am, para decir yo soy o yo estoy, dependiendo cómo sea el caso. Vamos a utilizar is cuando nos refiramos a otra persona, objeto, animal que sea uno solo, que sea en singular. Cuando sea él, cuando sea ella. It se utiliza con objetos, con animales en su mayoría y con lugares. Para el resto de casos vamos a utilizar are. Sea you, que lo decíamos que traduce tú o usted. Sea we, que traduce nosotros o nosotras, si viene al caso. Y they traduce ellos o ellas, según las circunstancias. La forma de realizar las frases con el verbo to be es muy similar a la mayoría de frases en inglés. Vamos a utilizar un sujeto, un verbo y un complemento. Hay que decir que las frases afirmativas, negativas, interrogativas en inglés siempre deben llevar un sujeto y siempre deben llevar un verbo. Esto ténganlo muy pendiente al momento de organizar sus frases, pues es una de las cosas que más me ha tocado comentarles a ustedes cuando estoy revisando las evidencias. Por cierto, recuerden que pueden ir a la herramienta de evidencias cuando ya hayan participado y allí voy a estar dejando comentarios de sus participaciones en cada una de las evidencias. Ahora, para la forma negativa, simplemente al verbo to be le vamos a agregar el not, y en el caso de la forma interrogativa vamos a empezar la frase con el verbo be. Sobre eso voy a dejar un documento, ya lo estoy terminando de editar, en la parte de recursos que tenemos allí en los contenidos del curso, para que ustedes puedan posteriormente observar más en detalle sobre el verbo be, pero la organización de frases es básicamente esa. Colocamos el pronombre adecuado, colocamos el verbo be en alguna de las tres formas según lo necesitemos y luego el resto de la frase. Bien, una de las secciones que pueden ver ya cuando estén estudiando el material es la parte de los útiles escolares. Allí aparece el vocabulario explicado con la traducción. Son los elementos que más comúnmente encuentran en el salón. La siguiente es la parte de los números. Creo que en los números ya algunos han tenido algo de práctica, si no, allí van a tener la posibilidad de seguirlos en detalle. Los números del 1 al 20 son los que requieren como un poco más de atención. Ya a partir del 20 en adelante son un poco más sencillos de utilizar. Traten de
hacer el seguimiento a los números, pues los números del 11 al 20 son muy parecidos a los números del 1 al 10. Por ejemplo, el 13 es 3, el 13 es 13, o el 8 que es 8 y el 18 es 18. También tenemos una temática allí al final que es la del uso del there is y there are para indicar cuando algo existe, cuando algo lo hay. Observen esa parte, pues veo que algunos no han repasado esta parte del material y eso les ha dificultado para participar en las evidencias. There is se utiliza como hay cuando hablamos de un solo objeto. En este caso tenemos el ejemplo, there is a rose on the table. Hay una rosa en la mesa. Entonces utilizamos there is. Cuando son varias, there are nos indica algo plural. Por ejemplo, there are 4 roses on the table. Bien. En la forma negativa, pues, similar a lo que vimos con las frases con to be, veremos there is not a pencil, por ejemplo, si no hay un lápiz. O there are not chairs, or there are not any chairs, no hay sillas en la oficina, por ejemplo, en el caso que aparece allí. Cuando utilizamos there is o there are en la forma negativa, pues dependerá si es más común que el objeto del que hablamos es singular o plural. Cuando hablamos de lápiz, usualmente, no hay lápiz. O si son de colores, pues volvemos a utilizar there are not pencils, si son de colores. En la forma interrogativa, igual que en la frase que vimos con to be, iniciamos con is o con are, y de esa manera, al cambiar ese orden, ya inmediatamente la frase se convierte en una pregunta. Bien, una vez que ustedes estudien el material, van a tener un ejercicio de contextualización, que es el segundo botón del menú superior. Allí van a escuchar una conversación, tengan en cuenta el vocabulario, los nombres, todo lo que vayan viendo. Estos detalles les van a servir para la tercera sección, que es la parte de comprensión. En la de comprensión van a tener la posibilidad, basados en el contexto que acaban de ver, responder unas preguntas. Hay 3 secciones de práctica. La práctica 1 les va a colocar una conversación que ustedes van a ir leyendo y escuchando, y basados en eso van a poder responder las preguntas que les van a realizar. En la práctica 2 van a tener unas preguntas con varias opciones de respuesta de acuerdo al vocabulario que vieron en el material. Deben tratar de escoger cuál de las opciones responde la pregunta que allí aparece. Sí. Bien. De acuerdo a la pregunta que aparezca allí, ustedes seleccionarán la respuesta más adecuada. En el caso de la práctica de pronunciación, van a escuchar algunos sonidos, el sonido el sonido a, r, o y or. Traten de escucharlo con las palabras en contexto. Esto les ayuda mucho a pronunciar mejor cuando tengan los distintos sonidos de vocales en inglés. También van a tener una sección donde van a escuchar las entonaciones de palabras, qué palabras se entonan más al principio, al medio o al final de acuerdo a su extensión. Y basados en eso van a tener un ejercicio que les permite practicar esa parte. De igual manera, luego tienen los materiales de apoyo, un documento de support material que ustedes pueden descargar y trabajar de manera individual. Y tienen los glosarios. El glosario puede ser una versión descargable o una versión multimedia dependiendo en las circunstancias. El material descargable, pues ustedes lo pueden tener en su computadora, el multimedia porque les permite escuchar y les permite grabar su pronunciación para compararla con la del glosario. Así que los que tengan dudas de pronunciación, esta es una muy buena sección que les puede ser de bastante utilidad para el desarrollo de sus habilidades ahí en esa parte. Detalle, los materiales de apoyo tienen 3 secciones, una que es el support material, que es donde está un documento con ejercicios que ustedes pueden trabajar para su práctica personal. Tienen el glossary, que es descargable, donde ustedes pueden mirar el vocabulario que se está trabajando en la actividad de aprendizaje. Y de igual manera tenemos el multimedia glossary, que es una parte interactiva. Lo voy a abrir ahorita en el curso para que ustedes miren allí, les comparto en la pantalla. Básicamente tiene la posibilidad de observar el vocabulario, mirar y escuchar todo lo que vamos viendo del mismo material que tenemos en el glosario descargable.
En cuanto a las evidencias, pues la evidencia identities reúne mucho del vocabulario y gramática que estudiamos en el material. La idea es básicamente que ustedes descarguen el documento que aparece allí en el link que está en la parte en azul. En la parte inferior de esta misma sección van a encontrar un enlace que les permite enviar el documento ya con los ejercicios resueltos. Igual lean bien los ejercicios, observen bien las frases. Recuerden, vamos a ir mirando enseguida porque ya he visto algunos que han participado, algunos detalles que ha habido. Número uno, muy importante, tengan en cuenta que así como lo han visto en los ejemplos, no se utiliza el verbo have para la edad, sino que en inglés se da la edad utilizando el verbo to be. Entonces, por favor, observen ese detalle para el momento de expresar la edad de alguien. Ustedes, si dicen, por ejemplo, yo tengo 30 años, entonces usted dice, I am 30 years old. O si digo, ella tiene 25 años, entonces she is 25 years old. Otro detalle, tengan en cuenta el orden de las palabras en las frases. A veces algunos deben completar frases con el verbo to be y de pronto colocan otras palabras porque no se acuerdan de la posición de las palabras en las frases. Y el inglés es digamos, muy práctico en eso, pues la mayoría de frases se organizan más o menos de la misma forma. Por lo tanto, no es como tan complicado en ese sentido como en español, que a veces cambiamos mucho el orden de las frases, sino que el inglés es más práctico en ese sentido y eso nos va a ayudar mucho a entender la manera en la que vamos a organizar el vocabulario que vamos a ir aprendiendo para que nuestras frases queden adecuadamente. En el caso de la evidencia interactiva, My School Bag, como dice el nombre, es interactiva, nos va a aparecer allí directamente un enlace en la parte inferior, así como aparecen las otras evidencias, y nos va a abrir directamente en la pantalla. Es una actividad que se evalúa automáticamente. Una vez usted la termine, ya va a quedar calificada. Y en el caso de la siguiente evidencia, que es Presentations, como decía al principio en la sesión, hice algunas modificaciones, pues ha habido algunos inconvenientes con la herramienta, cambié el documento. Ustedes pueden descargar el documento adjunto y trabajar directamente dentro del documento y posteriormente enviarlo. Allí la idea en la evidencia presentations es básicamente presentar y describir a dos de sus amigos utilizando el vocabulario que vimos. Miren los ejemplos que aparecen, que ustedes van a estar leyendo y escuchando. Y la idea es pues presentarlos, dar el nombre, la edad, de dónde es, la ocupación, si tienen el vocabulario, si no miren el glosario o pueden consultarme para de pronto alguna duda que tengan sobre eso. Y a partir de allí ya depende del vocabulario que ustedes manejen, a qué se dedican, si pueden, por ejemplo, hacer una descripción de la persona, tratando pues de dar un espacio a aplicar el vocabulario que ya ustedes van conociendo. Cualquier detalle que sea relevante. En este punto, tener en cuenta, no necesariamente tiene que ser literal una foto de sus amigos, o si de pronto no quieren presentarlo, pueden utilizar una foto de referencia. Lo mismo, no es necesario dar exactamente y estrictamente la información. De todas maneras, el objetivo de la evidencia es que ustedes ejerciten su conocimiento en inglés, porque sé que a algunos les da de pronto como un poquito de complique, profe. Es que no me gustaría como dar datos sobre la gente que conozco. Tranquilo, utilicen información de referencia. Pueden utilizar personas, por ejemplo, que sean famosas y que ustedes conozcan, que les gusten mucho, la utilizan como referencia. Eso también es probable. No se den como que mala vida por esa parte, porque sé que a algunos le complica. Lo mismo con las imágenes, profe, es que siento que afecta la privacidad si comparto imágenes mías o de ellos. Utilicen imágenes de referencia, no pasa nada. Cualquier imagen en línea que les sirva para trabajar, para describir, va a quedar perfecta en esa circunstancia. Muy bien, justamente la pregunta que me hacen en el chat tiene que ver con lo que o lo que voy a comentar ahora. Hay dos formas de ver las calificaciones. Hay una que, bueno, es un poquito, la voy a modificar porque creo que en este curso funciona un poco diferente, que es entrando a través de la sección o de la herramienta de calificaciones que tienen en el menú.
La idea es que allí pueden ustedes observar sus calificaciones y tener los comentarios. Sin embargo, pues creo que es un poco más práctico si utilizan la herramienta de evidencias, pues de todas maneras la herramienta de calificaciones, como es solo para notas, los va a enviar nuevamente a la herramienta de evidencias para ustedes observar sus notas y los comentarios que se han hecho. A través de la herramienta de evidencias tienen varios usos. Creo que ya aquí con esto podemos ir cerrando la presentación. Voy un momentico a detener el compartir pantalla para vamos a compartirle lo que aparece en el curso y lo miramos allí directamente. Ahí está. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. Ya en este espacio vamos a poder observar la parte de evidencias. ¿Cómo funciona esta herramienta de evidencia? Pues básicamente cuando ustedes ingresan, allí van a tener referenciadas cada una de las evidencias que han ido realizando en el curso. Ustedes pueden ingresar desde aquí cuando ya sepan a qué evidencia quieren ingresar. Por ejemplo, vamos a mirar la evidencia Presentations. En este caso, bueno, yo tengo allí la posibilidad de ver el listado de estudiantes, pero ustedes como estudiantes van a poder ver lo que aparece en la parte superior. Pueden mirar la evidencia, el archivo que ustedes van a utilizar en la misma, el enlace de envío, que es el que les trae esta sección, y van a tener la posibilidad de mirar allí también un espacio en el que ustedes pueden leer, en lugar de las calificaciones como lo tengo aquí, mirar los comentarios al respecto de la evidencia tal y como aparece en ese caso. Vamos a ver, yo creo que tengo una referencia al respecto de esta parte. Vamos a ver si la compartimos. Para que ustedes vean inmediatamente el uso de esta herramienta. Ahí está. Compartimos. Ahí. Entonces, en ese caso, tenemos la posibilidad, este es un curso de referencia allí que estábamos manejando, de observar la evidencia. Podemos observar la información, el enlace de envío, y desde allí, si de pronto, bueno, no encuentran la evidencia a través del contenido del curso, lo ideal es entrar desde allá. Van a tener la posibilidad de mirar los comentarios sobre sus participaciones. Allí pueden dejar una respuesta si, por ejemplo, necesitan consultar posteriormente. Por decir algo, si una evidencia no queda bien, ustedes leen el comentario y pueden adjuntar allí nuevamente un archivo para mejorar su participación. De igual manera, una vez ustedes participan, desde allí pueden subir un archivo y van a tener la posibilidad de enviarlo y posteriormente allí pueden leer los comentarios de acuerdo a cómo ha estado su participación en esa parte del curso.